enseñamos todo acá, aún cómo leer el reloj. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, y queremos, Señor, pedirte que prepares nuestro corazón y el mensaje de hoy para que tú obres conforme a tu voluntad. Te damos gracias. Amén. Ok, ¿se pueden sentar? Una pregunta. ¿Cómo sos realmente? ¿Cómo sos realmente? Delante de Dios estaría dispuesto y disponible para que alguien te cuente las áreas ciegas en tu vida donde tenés un problema. ¿Cómo sos? ¿O estaría ofendido? ¿O ofendida? Uno de los problemas que tienen muchos es que quieren ser espiritual, pero quedan confundidos con lo que es espiritualidad. Tantas cosas están confundidos en comunicación. Y gente simplemente no son honestos con lo que está comunicado por causa de proyecciones y por causa de la guerra espiritual que va siendo no identificada. Por ejemplo, una pareja necesita consejo por su matrimonio. Hablando con el hombre, la mujer es la bruja peor en todo el mundo. Después, hablando con ella, escuchando su lado de la historia, ella es un ángel y él es Satanás mismo. Y la verdad es probablemente entre los dos extremos. ¿Pero por qué? Por no entender cómo es que Satanás puede estorbar comunicación. ¿Cómo puede confundir comunicación? ¿Cómo puede usar áreas ciegas en las vidas nuestras para poner algo en la comunicación o falta de comunicación de otra persona que realmente no existe? ¿Qué es que nos causa andar en integridad y articular con las ideas y la mente de Dios? Primero, la primera cosa es que todos nosotros seamos disciplinados. Disciplina es la primera cosa. Jesucristo fue tan disciplinado para hacer la voluntad de Dios que dijo, no puedo hacer nada por mí mismo menos que el Padre me habla. Como el Padre habla, yo hablo. Juan 14:10, Juan 5:30, Juan 5:19. Hago solamente lo que Él dice. Disciplina en no pensar fuera de lo que fueron los pensamientos de Dios para sí.
ni podría pensar por sí mismo. Piénsenlo. Esto es el Hijo perfecto de Dios y ni podría pensar por sí mismo. Tenía que derribar todo pensamiento de su Padre. Y nunca tenía un pensamiento afuera de la mente de su Padre. Ahora, nosotros no somos Dios, pero tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros con que podemos pensar si estamos dispuestos a pensar con Dios. Si Jesucristo nunca tenía pensamiento afuera del Padre, lo que veo que hace el Padre, hago yo, dice Jesús, cuanto más nosotros. Él no podría juzgar por sí mismo, no podría hablar por sí mismo, no podría ser por sí mismo. Pero solamente dentro de los confines de la mente de su Padre. Y ahora te digo algo, la maravilla de la obra consumada es que creyentes, pecadores, tienen a su disposición exactamente los mismos recursos que tenía Jesús para nunca pensar afuera de la mente de su Padre. Estando nosotros pecadores, pero con el poder de la naturaleza pecaminosa cortada por la co-crucifixión nuestra, con el mismo Espíritu Santo que llenó Jesucristo, llenando nosotros, con la misma palabra de Dios dando definición para nuestras vidas que dio Jesús definición para la suya. Tenemos los mismos recursos. Entonces, la única manera en que un creyente puede experimentar esto es por vivir por cada palabra de Dios. Pero algunos nunca aceptarán, o hasta ahora no han aceptado cada palabra, toda palabra, sin interpretarlo por la mente natural. Una mente natural que está devotado a sinceridad, pero interpretando la palabra de Dios, que siempre produce una resulta natural. Por ejemplo, la palabra de Dios dice perdonar, pero hay una excusa para perdonar y olvidar y perdonar aún antes de que, en otra palabra, tener una disposición para perdonar, predisposición para perdonar, para que cuando escuchamos que alguien nos hizo una ofensa, nuestra predisposición es perdonar para que ni toca la ofensa a nosotros. Perdonado y olvidado antes de que entre en nuestro marco de referencia. Pero ¿qué pasa? Mente natural es lo que pasa, que interpreta ese mandato de Dios de perdonar con excusas por el por qué no puede perdonar y aún por qué no debe perdonar. ¿Han escuchado esta excusa? Él o ella debe saber mejor cómo actuar como un creyente. ¿Has escuchado esa excusa? Ella o él no se porta como debe portar un creyente, pero en el mismo momento que yo digo eso, ¿qué es? Con un dedo estoy apuntando a la persona y con tres a mí mismo. Porque en el momento que lo digo, estoy confesando que tampoco yo me porto como debe portar un creyente porque no sea perdonar y amar incondicionalmente. Mente natural, excusa
porque no puede pasar. Y por causa de que nuestro corazón es tan engañoso, Jeremías 17:9, engañoso, tanto que no podemos saber cuán engañoso es, y perversa. Cuando Jeremías lo dijo, estaba diciendo, tu corazón es tan engañoso que tú ni sabes en qué área es engañoso. Ni sabes en qué área es su corazón engañoso. Y estoy hablando a mí mismo también. Pero ¿cuántos creyentes realmente creen Jeremías 17:9? Para identificar que necesitan definición de las Escrituras, humildad para que si en el plan perfecto de Dios alguien le ofenda, es por tratar con ese corazón engañoso. Y eso es lo que hace Dios, es probar el corazón nuestro. La última vez que tú fue ofendido, que estuviste en, ¿cuál es? Ser o estar con engañado o ofendido. Ambas. Oh, qué bueno que puedo ser correcto por una vez en mi vida. La última vez que se ofendió con algo que alguien hizo o dijo, Dios, escúchenme bien, Dios le hizo la ofensa. Oh, pero fue un creyente que no sabía cómo portarse como creyente. No, fue Dios usando una persona, carne y sangre, que puede ser que fue equivocado, pero por el propósito de tratar con su corazón engañoso. El plan de Dios nunca tiene que ver con otro que esta persona. ¿Me escucharon? Cualquier que pase en el plan de Dios es por mí. Es porque Dios está tratando conmigo. Pero pastor, me está quitando todas las excusas para culpar a otros. Exactamente. Dios nos prueba. Jeremías 17:10, hablando de las riendas, que tiene que ver con quillar dos emociones. La emoción derecha, que está conectada al alma, la emoción izquierda, que puede ser espiritual, conectada al espíritu humano. Y uno es o viviendo en la emoción derecha completamente carnal en su evaluación con la mente natural, o completamente espiritual, gobernado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero Dios nos prueba, y en probarnos y en probar nuestra fe, la razón es para que nosotros podamos averiguar en qué áreas estamos haciendo bien y en qué áreas estamos engañados. Ahora, esto no está hablando de alguien quien es malo. Puede ser una persona que realmente ama a Dios, pero que no ha identificado el extento de su corazón engañoso. Entonces Dios tiene que probar. Entonces Él trae pruebas para revelar un área en nuestra emoción derecha sin la emoción izquierda. Alguien nos ofenda para que nosotros podamos vivir o podemos ver que no estamos viviendo en la vida resucitada. Cualquier que me pasa
es para que yo vea dónde estoy viviendo. ¿Y por qué? Para que el otro filo de la espada de dos filos me puede sanar. Con un filo corta, hierra, pero con el otro, hierre, pero con el otro sana. Entonces, a veces es una actitud de pensar que puede ser nuestro Dios. Podemos adorar a una actitud o podemos adorar a una convicción pensando que es una convicción, pero algo que viene por telepatía de Satanás, pensando que es una convicción de Dios, pero en Isaías 29:4 es telepatía. Telepatía. Satanás proyectando sus pensamientos. O adoran su necesidad, o adoran un hábito, o adoran su pasado. Mucha gente está enamorada con su pasado, cuán feo que es. Cada vez que hay consejo, tienen que repetir su pasado y todas las cosas malas que le pasó. Porque están enamorados con su pasado. Están enamorados con las cosas feas que le fueron hechas. Cuando todo el tiempo fue Dios intentando mostrar la condición del corazón nuestro y cuán engañoso es. Como consecuencia, en Efesios dice mucho de pecado, de fornicación, de ira y todo eso, pero dice, no deje que ningún hombre te engañe, porque percepción empieza con proyección, y las proyecciones establecen engaño. Ahora hemos dado antes proyecciones y qué son y cómo funcionan. ¿Quién puede dar la ilustración? Solamente fue el año pasado. ¿Quién se acuerda? Hablamos de la mente, que nuestra mente, perdón, me quería ubicar en la cámara. Nuestra mente es el proyector que tiene Satanás. Y bueno, es lo único que por ahora recuerdo. Gracias. ¿Es eso correcto? Martín. Creo que los pensamientos de Satanás son una película, la pantalla es nuestra mente, algo así. No sé. La mente de Satanás es el proyector, la máquina. Sus pensamientos, la película. El aire es el aire por medio de que pasa la proyección. La mente nuestra es la pantalla en que se ve la película. ¿Pero qué es esa película? Es una fantasía. No hay nada real de lo que es en la pantalla. Igual con el cine, lo que se ve en el cine, no hay nada real. Con todo el ruido de la música y de las explosiones que están pasando y como los efectos especiales, parece que gente está siendo matado en todo lado, nada real, ni
ni una gota de realidad en lo que se ve en esa pantalla. En igual manera, lo que Satanás proyecta a la mente del ser humano, ni hay una palabra de la verdad, porque es mentiroso y padre de mentiras desde el principio. Y la única cosa que puede proyectar es una fantasía que es su fantasía, que quiere que nosotros pensamos, y miles y millones de creyentes lo vean como está pasando a ellos, como realmente ellos están en la película y no solamente recibiendo proyectado algo. Engaño significa estar llevado afuera por algo que uno piensa que es absolutamente correcto, por un sistema de racionalismo y empiricismo, pero no fe. ¿Qué es la diferencia entre racionalismo y empiricismo? ¿Quién se acuerda? Racionalismo, usando la mente para racionalizar con la evidencia que uno tiene. Empiricismo es llegando a una conclusión por la experiencia y por las emociones y lo que te ha pasado. Uno es por medio de lo que uno puede concluir con razón humana, sin la iluminación de Dios. El otro es completamente basado en experiencia humana, sin la definición de la palabra de Dios para criticar esa experiencia. Entonces en Deuteronomio 32, verso 20 dice que ellos no tienen fe, por causa de que están engañados por medio de las proyecciones. Las cosas que Satanás usa en el aire. Esto es el porqué una persona que viene para oír la palabra de Dios sin tener su corazón preparado, sin tener actitud de humildad, puede salir después de un mensaje que es gracia de la primera palabra hasta la última, diciendo, bueno, me siento flechado. ¿Por qué? Porque entre la boca del comunicador y el oído de la persona es una distorsión a lo que se comunica, para que la persona recibe algo que nunca fue la intención del comunicador. Pasa en relaciones, pasa en matrimonios, es engaño basado en la condición de un corazón que no está gobernado por la palabra de Dios, que resulta en la mente de Satanás siendo proyectado en esa pantalla, y multitudes de creyentes viven así todos los días de su vida, amando a Dios, congregándose, sirviendo a Dios, pero sin la mente de Dios, sin el poder de Dios, sin la iluminación de la palabra de Dios, engañado por la condición de su propio corazón, para que no pueden identificar la diferencia entre espiritualidad y solamente ser bueno con una vida natural. ¿Están captando lo que estamos enseñando esta noche? Espero que sí. Espero que sí. Después viene telepatía, que le causa pensar que las proyecciones son convicciones verdaderas. Y después uno empieza a adorar lo que se sienta como la verdad absoluta, por causa de un pensamiento establecido en autojusticia. Pero
Pero no debemos estar solamente dedicados al Señor Jesucristo, pero también a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y debemos estar dispuestos a hacer algo acerca de nuestra condición natural. Entonces, cuando nosotros operamos en lo natural, llegamos a ser completamente engañados. Repito, no significa viviendo en pecado, no significa que uno es rebelde, no significa que uno no ama a Dios o que no está intentando con su capacidad, pero en 1 Corintios 15:46, más lo espiritual no es primero, sino lo carnal o natural, dice en la versión nuestra lo animal. Y eso estrictamente está hablando del cuerpo resucitado, pero esta noche queremos hablar de algo que tiene aplicación para nosotros. Por ejemplo, una pareja que es casado, pero su matrimonio es un matrimonio natural. No significa maligno otra vez, pero simplemente es un matrimonio natural donde no ha sido un sacrificio por medio de la cruz. Abraham, en Génesis capítulo 21, verso 9, primero ofreció Ismael. Él quiso que Ismael sea recibido por Dios, aceptado por Dios, pero después Isaac. Pero Ismael siempre burlaba de Isaac. Y el natural siempre burla lo espiritual. El hombre natural anda en una dedicación a sus emociones y ese es el problema. Después llegamos al comportamiento gangliónico. Ay, sé que nadie sabe lo que es eso. ¿Sabe lo que es un ganglión? Lo que han estudiado el sistema nervioso. ¿Sabe lo que es? No. Ok, comportamiento gangliónico es cuando el sistema entero de materia de nervios fuera de la sistema céntrica de nervios empieza a funcionar por medio de vibraciones y impartaciones y proyecciones controlando el sistema nervioso y en controlar los sentimientos, controlando el sistema de respuesta, controlando la actitud de pensar que está bien. Entonces lo que pasa es que la proyección ahora tiene un efecto en el sistema nervioso para que esto ahora es orgánico. Y es un matrimonio. Es un matrimonio entre el sistema nervioso y la proyección. Es una unión ahora que pasa. Y esos sentimientos en sinceridad se casan con la mente no consciente. Es una unión entre las dos. Primero, proyección entra de afuera, pero ahora, por causa de que tiene un efecto en el sistema nervioso, es un casamiento. Y eso se une con el sistema nervioso y está arraigada ahora en la persona. Y ningún pastor ni la mente de Cristo puede cambiar ese matrimonio. Entonces, cicatrices están formadas y están establecidos en el alma de la persona y en el sistema nervioso. Tanto que cada vez que algo pasa en su vida, siempre están ya programados para responder en la misma manera como siempre.
se hizo un matrimonio entre lo que es, y ahora que su obra está hecha, no tiene que volver. Muchas veces, cuando se echan demonios, ni saben de lo que están hablando, porque lo que es el problema no es un demonio, su obra ya fue hecha, su trabajo ya está hecho, pero ha sido entre la proyección y el sistema nervioso un matrimonio para que realmente la proyección ahora es una parte de la persona, ahora están viviendo la película, están en la película. Su vida ha sido permanentemente tocado por la proyección y es una cicatriz en el alma de la persona. Culpabilidad está establecido. Es un matrimonio a los cicatrices y a autorrectitud y un matrimonio a engaño y una interacción en ese matrimonio. Cicatrices que se forman, que necesitan años de doctrina sana para curarse. Esto es el por qué alguien puede ser en una iglesia por años y años y años, y cuando empiezan a oír doctrina sana parece que no les toca. Es porque es un proceso de sanamiento que les tiene que pasar, que significa el medicamento fuerte de un régimen de la palabra de Dios. O esas áreas siguen siendo problemáticas. Después tenemos sonambulismo. ¿Qué es sonambulismo? ¿Quién sabe? Deambular dormido. Eso es cuando uno camina dormido. Hemos tenido varias experiencias con eso. Cuando estuve joven tenía un hermano menor que fue, como decir, sonámbulo. Se encontró orinando en el piso de la cocina, pensando que estaba en el baño. Otra vez con nuestro hijo, algo que está poco más, no causó temor, es que una noche salió de la casa y se despertó cuadras de la casa. Pensaba que se había sonado, que estaba corriendo y subiendo los cercos en los pastos, en el jardín de gente. Cuando se despertó a la mañana, todas sus piernas, todos rasgados. Sonambulismo, pero tiene también un sentido espiritual. Cuando una persona piensa que su mente inconsciente realmente es su mente. Eso es lo que pasa con sonambulismo. La mente inconsciente refleja algo a la mente consciente y la persona actúa sobre lo que fue almacenado en la mente inconsciente durante el día o por causa de estrés o como sea. Pero sonambulismo en el sentido espiritual es cuando una persona actúa en lo que ha sido internalizado en su marco de referencia, en su centro de memorias y en su mente inconsciente, pensando que eso realmente es quien es y pensando que eso realmente es sus pensamientos de la mente consciente. Cuando es el resultado de un proceso empezado por la naturaleza vieja conjunto con las proyecciones de Satanás y cicatrices en el alma que fueron establecidas. Pero miles y miles de creyentes, no sonambulando literalmente, pero pensando que sus mentes subconscientes son sus mentes por causa de que ha sido ese matrimonio.
Un matrimonio por medio de energía, por medio de vibraciones y por medio de sistemas interconectados. Y produce ahora otra cosa, disonancia cognitiva. ¿Qué es disonancia cognitiva? ¿Quién sabe lo que es disonancia? Gustavo no está. ¿Llegó ya, Gustavo? No. ¿Qué es disonancia, Martín? Creo que son dos frecuencias que no se logran, digamos. Tráigame la guitarra, por favor. Esa es disonancia. Ahora pueden aplaudir. Una experiencia como músico en público. Ok. Pero, ¿qué es disonancia cognitiva? Eso es cuando nosotros no apropiamos el conocimiento que tenemos en la mente inconsciente. Entonces, 90% procede de la mente inconsciente que no es sintonizado con la mente de Dios y solamente 10% de nuestro pensar de la mente consciente. Entonces mezclamos unas cuerdas hermosas, pero la mayoría es ruido. Disonancia cognitiva. Es un cierto conocimiento de punto de vista personal y experiencia personal, pero mezclado con un poquito de doctrina que resulta en sonidos no armonioso. Gracias por corregirme, aunque no es en privado. Pero se produce un sonido que no es agradable, y en el sentido de lo espiritual produce un efecto psicológico de trauma. Entonces una fuerza intelectual, una fuerza industrial en el proceso gangliónico, cuando la mente inconsciente toma el lugar de la mente consciente por medio de actividad relativa. Y el centro de nervios controla los sentimientos y la respuesta, y en realidad es un matrimonio actual con la mente inconsciente, tan unido que la persona no puede discernir la diferencia. Pero millones de creyentes están en esa condición, no están tomando drogas, no están engañando a sus esposas o viviendo en adulterio, pero están viviendo con áreas ciegas en sus vidas y estarían condenados si alguien les cuenta de esas áreas por causa del matrimonio a la fuerza industrial que es equivocada y la fuente intelectual que es equivocada, que produce este comportamiento que procede de su sistema de nervios. ¿Lo entienden? Ahora, ¿qué es la solución?
matrimonio y todo en nuestra vida tiene que entender que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22. Eso es número 1. Pero cada mañana, C-A-D-A, mañana, cada mañana, todas las mañanas, T-O-D-A-S, las mañanas. No uno, pero todos tienen que empezar con las misericordias de Dios. Y después, Pablo dijo, te ruego por las misericordias de Dios que presentan su cuerpo como sacrificio vivo. Su cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque es un demonio que se llama Eloces, E-L-O-C-E-S, Eloces, que ataca el cuerpo. Andrés, y es el mismo que el nombre que tenemos en castellano, Andrés, A-N-D-R-S, D-R-E-S, ataca la mente para que no funcionen. Entonces, para no estar conformado a este mundo y para estar transformado en la renovación de nuestras mentes, Romanos 12:1 y 12 dice, presentar su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Pero qué significa? Significa que lo natural tiene que estar sacrificado. Todo lo que tiene que ver con su vida, con la vida mía natural, tiene que estar sacrificado. Si no hay un sacrificio todos los días, entonces estamos dejados con una cristiandad que es natural. Y eso significa aún con doctrina, pero con una capacidad para interpretar y vivir esa doctrina que es solamente natural. Pero tiene que ser el sacrificio todas las mañanas, donde mi vida natural es sacrificado a la vida sobrenatural de Dios. Y eso es lo que significa la cruz. Yo acepto mi co-muerte, co-crucifixión, co-entierro, pero no paro allá. También por fe acepto mi co-resurrección, la vida natural con todos sus problemas, con su matrimonio entre las proyecciones y el centro de nervios, sistema céntrico de nervios. Todo eso está crucificado, está sacrificado, y ahora la única vida que tengo es una vida que es perfecta y que es resucitada porque es la vida de Jesucristo, y lo hago por fe. Siempre viene la pregunta, pero ¿cómo tomar la cruz? ¿Cómo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? ¿Cómo morir? Por fe. Por fe, por aceptar que Dios lo hizo por medio de la cruz, y es el privilegio nuestro apropiar de lo que es que Jesucristo dijo, hizo. Para no vivir una vida natural. Para que no tengamos una cristiandad natural, pero ahora, doctrina ha sido transformado por el Espíritu Santo y por medio de la cruz. Ahora no es difícil perdonar, porque perdono con una vida que es vida resucitada, no es vida natural. No soy yo intentando a perdonar, pero es Cristo mismo, su vida que yo he apropiado por fe, que hace el perdón, y es tan simple como eso. Y nunca es un problema. Entonces tengo depresión y estoy muy deprimido esta noche.
pero que oren por mí. Toda la oración en todo el mundo no va a librar a una persona de depresión. Toda la oración no va a librar a una persona de rehusar la cruz. La única cosa es humillarse, reconocer que la vida natural nunca puede producir espiritualidad, pero fe por medio de gracia y la cruz de Calvario nos dio todo necesario para vivir arriba de depresión, arriba de circunstancias, arriba de situaciones, arriba de las ofensas que han hecho otras personas, arriba de nuestros propios errores y pecados y arriba de la tentación para someter a la proyección de Satanás. Por medio de la gracia y fe vivimos una vida que literalmente es nueva todas las mañanas y todos los momentos. Espero que entiendan esto. Es la diferencia entre una vida normal. Gente están aprendiendo. Ahora cuando les llamo, cuando les hablo, no me dicen más que están en la lucha. Cuando les pregunto cómo están, dicen normal. Yo no quiero ser normal. Yo quiero vivir en la herencia que tengo, poseyendo esa herencia por fe, por medio de la gracia de Dios, apropiando la misericordia de Dios todas las mañanas, no teniendo ninguna memoria de lo que tú me has hecho, no teniendo memoria de lo que me he hecho a mí mismo, no teniendo memoria de mi experiencia, cuán feo que era, pero viviendo en lo nuevo de la vida de Jesucristo todas las mañanas y todo el día. ¿Y vos? ¿No es lo que quiere también? Ok. Ahí vamos a orar, creo. La diferencia entre vivir una vida natural y una vida espiritual es una decisión. Es una decisión. Es una decisión que de ahora y adelante va a rehusar todo lo que no procede de este libro como marco de referencia y dejar que esto invade el marco de referencia cada vez más para que el engaño y los resultados de engaño y los cicatrices que se han formado en el alma van siendo renovados y curados y completamente removidos para que tengamos una vida nueva en todo momento. Señor, bendice esta clase a cada persona esta noche, pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.